al barrio en un lugar que no se nos va a olvidar. Alba. Alba. No Albita, Alba. Alba de Tormes. Oremos por la obra nueva del Pastor Kent. Amén. Y bueno. You're welcome. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Santiago, Elizabeth, hermanos del Parque Sol, de Valladolid, de Perú, de Ecuador, de Portugal, de donde el Señor, de Ucrania, de donde el Señor nos ha traído. Creemos en la providencia, ¿verdad? Amén. De que debemos quitar de nuestro vocabulario la palabra suerte, la palabra fortuna. Esas cosas no existen. No existen. Yeah. Las cosas no ocurren fortuitamente. No. Las cosas que ocurren están todos en el plan de Dios y no es accidente que estás tú aquí esta mañana. Así que vamos a tomar nuestro propio tiempo de media hora, lo que el Señor nos dé, como una cita divina. Perfecto, muchas gracias. Una cita divina, ¿vale? No es casualidad que estamos aquí, el Señor nos ha traído. Amén. Que tomémoslo en serio. Traemos saludos de los hermanos en Salamanca y los hermanos en Alba de Tormes. Amén. Hemos escogido como nombre para la nueva obra, aunque empezamos bajo la personalidad jurídica y tal, una asociación, pero tiene el mismo nombre, Iglesia Bautista Alba de Esperanza. Amén. Amén. Que en Cristo hay esperanza, Amén. ¿verdad? Amén. Tito 1:2 es nuestro versículo de lema. Dios que no miente prometió desde antes de los tiempos que nos iba a dar vida eterna. Vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Quien no tiene a Cristo no tiene esa esperanza. Y queremos comunicar esperanza a los albenses. Albenses, muchos que son muy religiosos, hay mucho amor y devoción para la famosa Santa Teresa de Jesús, aunque sí, ella dejó un legado de escritos y poesías. Yo creo en mi corazón de que conoció a Jesús personalmente, aunque fue un poco cegada por el dogma romana. Ella sí buscaba a Jesús y fue conocida como una mujer que quería dedicar tiempo en oración y conocer personalmente a Jesús. Y eso sí es un ejemplo para nosotros. Aún así, devoción a la Santa o a la Virgen o los ritos católicos no nos salva, ¿verdad? Única, exclusivamente fe en el Señor Jesucristo. Pues sí, hoy será el cuarto domingo que empezamos cultos en un local que el Señor nos ha dado, Alba de Tormes, 6.000 personas, 28 pueblos en la comarca, que con ellos se suma a 15.000 personas, y por años y años y años no ha tenido ninguna luz evangélica, ninguna iglesia. Ahora sí hay Amén. esperanza para Alba. Ahora que el Señor nos dio oportunidad de tener un impacto en la vida de las personas y están muy bien recibidos, serán bien recibidos, todos invitados. De momento el culto a las 6 de la tarde los domingos, de aquí iremos y celebraremos el culto allí. Una señora está asistiendo, una hermana de Alba, conoce al Señor, pero no ha tenido dónde congregarse hasta ahora. Otra pareja ha asistido un domingo, ella ha hecho una profesión, su marido Santiago tendrá casi 50 años, jamás ha pisado una iglesia evangélica en su vida, pretende ser ateo, reniegue a la Biblia, a Dios, a todas cuestiones religiosas. El domingo de resurrección entró en el local y escuchó la predicación de nuestro hermano Mark. Nuestro hermano Mark.
El primer culto que tuvimos en el nuevo local que está ahora en obras y polvo por todos los sitios, eso no nos impide tener un culto, pero sí, ayer mismo estaba con la sierra cortando y tal, ¿te acuerdas de aquellos días? Preparando el local para el uso, pues recogemos, limpiamos un poco, ponemos sillas y vamos a tener culto. Amén. Pero la cuestión es que pues, estamos empezando y necesitamos oración no solo para poder tener un lugar apropiado donde congregarse a alabar al Señor, sino que el Señor obre en corazones y vidas. Amén. Gracias por vuestras oraciones y por pensar en nosotros, además de la iglesia de Santa Marta. Señor bendiga la obra que está haciendo allí el pastor Gelay. Bueno, feliz Día de la Madre. Gracias. Yo, como muchos de vosotros, que en nuestro otro país, porque este es nuestro país también, ¿no? Amén. Nuestro otro país celebran el Día del Señor, el Día de la Madre en distintos días. Así que me da dos oportunidades de felicitar a mi madre, que cumplirá este verano 80 y ¿cuántos serán? 8 o 9, 89. Me ha ganado. Y lo más impresionante es que y mi padre, 89. No, mi padre el año que viene, 89. Mi padre el año que viene, 90. En junio, creo que es el 21 de junio, celebrarán 69 años de matrimonio. Una vida entera. Que no son pocos. Sí, una vida entera. Todavía viven solos, el Señor les ha dado salud, aunque han tenido sus achaques y tal, salen y toman paseos, viven al lado de un lago. Mi padre conduce, no debería conducir ya. Pero bueno, nos gusta vivir independientes, ¿no? Hasta que doy gracias a mis padres que también nos instruían a nosotros hijos en casa, familiar, altar familiar, siempre en la iglesia los domingos, un ejemplo rico de espiritualidad, de devoción y amor al Señor. Doy gracias por mi madre y la felicitaré esta tarde. Amén. Abramos nuestras Biblias a la segunda carta de Pedro a sus creyentes amigos en varios sitios. Llamamos estas cartas en segunda de Pedro, las epístolas de Juan, de Santiago, Judas, Pedro, las epístolas generales. Tenemos las epístolas de Pablo y estas son las generales. ¿Por qué? Porque están escritos a una audiencia general. Aquí no pone, escribo Simón Pedro a los hermanos que están en Capadocia, por ejemplo. No lo dice. Están escritos a una amplia audiencia de lectores que hayan conocido en sus años de ministerio, tanto Juan como Pedro como Judas, pues generales, son más cortitos, pero ricas enseñanza. Y esta mañana voy a pediros, fijaros en la primera palabra del título del libro, segunda epístola. Eso es importante, no solo porque es la segunda en número, sino hay una razón y vais a ver por qué cuando vamos en adelante. Vamos a hablar esta mañana de salud espiritual. ¿Qué tal tu salud? Ay, pastor, me duele aquí, me duele allá. Al pastor le han operado, no ves por un ojo prácticamente. Cadera de titanio, Elizabeth, pues larga lista de lo que ella tiene, pero aquí la tienes sentada, sonriente y ansiosa de escuchar la palabra, igual como muchos de vosotros. ¿Hay alguien aquí esta mañana a quien no le duele nada? Está en perfecta salud. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Ni David? ¿Te duele algo? ¿Sí? Los años, sí. Una muela, no sé. Bueno, la salud tambalea. También en el sentido espiritual,
¿Hay alguna enfermedad, alguna patología? Creemos que debemos tener sana doctrina. ¿Por qué? Porque existe doctrina enfermiza. Yeah. Doctrina que no se ajusta a la salud que sale de este libro. Vamos a ver esto un poco esta mañana. Padre amado, ayúdanos, Señor, a abrir los ojos de nuestro entendimiento, a ver las maravillas de tu ley. Nos rendimos ante ti esta mañana, Señor, en este lugar donde santificamos en tu nombre para poder reunirnos, cantar alabanzas a tu nombre, ser instruidos por tu Espíritu, estudiar tu palabra. Acompáñanos, instrúyenos. Abre nuestros ojos para ver dónde podemos cambiar actitudes, comportamientos, miradas, para poder ser más firmes, más sanos, más sanotes, para poder agradarte por un lado y ser de testimonio clarín a un mundo inconverso. Padre, ayúdanos a superar nuestras enfermedades, debilidades y cosas que nos hagan menos eficaces a la hora de vivir por ti en un mundo lleno de tinieblas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Patologías, peligros espirituales. Vaya cosas que ahora van descubriendo cada vez más, cosas que nos afectan. Belén me decía, camino a la iglesia, que toma magnesio. Magnesio parece que es una vitamina, un suplemento que te hace maravillas, te ayuda a las articulaciones y no sé qué hace. Pero ahora descubren que hace mella al corazón y te puede dar taquicardias y no sé qué. Bueno, una cosa que debería ayudarte y luego te desfavorece, ¿no? Bueno, el mundo en que vivimos, yo tengo la idea de que tanta comida procesada tiene que pasar factura también, tantos ingredientes, tantas cosas innombrables que están allí en la lista de contenido de las cosas que comemos. Me llama la atención de lo que antes comían del campo y cosas frescas están llegando a vivir mucho más allá de 100 años. ¿Sabéis que España es uno de los países de más centenarios del mundo? ¿Sabéis cuántas personas en España tienen más de 100 años? Más de 16.000 personas en España tienen más de 100 años. Y han comido tocino y grasas saturadas y todas esas cosas. Muchos de ellos, sin saberlo, fumaban toda su vida y alcohol y vinos y tal. Bueno, pues no sé, no voy a sacar unas conclusiones generalizadas. El Señor nos guarde, pero sí es necesario comer saludablemente. Es necesario dormir y descansar. Si no, es necesario mover el esqueleto, hacer ejercicio. Y en mi otro país hay una plaga, una epidemia de sobrepeso y obesidad. Y en gran parte es porque comen demasiado, no mueven el cuerpo y no descansan bien. Pues tres cosas tan sencillas, pero en el plano espiritual también se aplica. Tenemos que comer bien, descansar en el Señor. ¿Qué pasa si todas las noches estás preocupado por lo que tal, llegar fin de mes, la salud de que te echan del trabajo, que el accidente, que el esto y el otro, y no duermes, no descansas en el Señor? El cuerpo y la mente también tienen que descansar. Nos invita el Señor a descansar en Él, comer bien, descansar y ejercitar nuestra fe. Ay, ¿cómo haces eso? Pues no puedes ejercitar la fe sin pruebas. Porque cuando vienen cosas malas y difíciles y duras, es allí cuando tienes que decir, Señor, confío en ti. Confío en ti. Ejercitar la fe. Y cuando lo haces y ves al Señor responder a tu clamor y a tu plegaria, es cuando los músculos de tu cuerpo espiritual se fortalecen.
Bueno, 3 cocinas que en realidad resumen lo que vamos a ver, pero vamos a ir leyendo. Primer versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe es preciosa, no lo dudéis. Y la tenemos en común con millones de personas en nuestro mundo. Esta gran familia de fe es preciosa porque la fe es grande y preciosa. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces ha mencionado el nombre de Jesucristo. Es importante porque su nombre como sí no aparece en un versículo más adelante. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de ¿quién? Aquel. No lo tiene que poner otra vez porque ya ha mencionado a Jesús 2 veces. ¿Quién es aquel? Es Jesús. Por medio del conocimiento de aquel gran Salvador, de aquel gran Redentor, de aquel cuyo conocimiento nos ha llevado a una fe preciosa y una vida eterna. Por medio de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, me gusta Pedro que nombra tantas cosas preciosas en nuestra fe, y en este caso las promesas que aquí tenemos en este libro, grandísimas, que le faltan palabras para exaltar el libro de libros, para que por ellas, por estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Sabes que cuando recibes a Jesucristo como tu Salvador, llegas a ser un hijo, una hija de Dios. Amén. Entras en la familia de Dios y Dios pone en ti su Espíritu Santo y llegas a ser otro hijo de Dios. El gran hijo de Dios es Jesús. Eres hermano con Él. Somos de la familia y participamos de vida divina por medio de las promesas en este libro. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia son las pasiones fuertes y lícitas. Hay pasiones correctas y normales. Pero cuando se pasan y se exceden lo que es natural y normal, terminan siendo pecado. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadís a vuestra fe, aquí tenemos las matemáticas espirituales. Has conocido a Cristo, has nacido de nuevo, pues ahí no puedes quedar. Eres un infante, un bebé. Alguien que necesita cuidados intensivos. Nuestro 8º nieto nació hace un mes más o menos y ahí le tienes, Owen, pero no puede hacer nada por sí mismo. No puede alimentarse, no puede vestirse, no puede contribuir a la economía de la familia. Necesita atenciones totales. Cuando alguien nace de nuevo, necesita esa clase de atenciones. Damos gracias, infinita gracias por lo que habéis dado a tantas personas que han nacido de nuevo, pero por Flavio la habéis arropado. Esta semana tuvimos con Elizabeth un tiempo también de discipulado. Hemos terminado el 10º y ya entramos en el 11º estudio de 12. Nos está llevando ya casi 2 años, pero ahí estamos y está contento. ¿Verdad, Elizabeth? Pudo ver su alegría, su añoranza de vosotros, su amor por vosotros. Pero cuando él entró como mujer y todos le dimos besos, ¿verdad? Pensando que era mujer, era complicado. Y el susto que nos llevó cuando decía, no soy mujer, soy hombre. Aún así no le rechazasteis y la arropasteis y le empezasteis a amar y enseñar la palabra de Dios, como un bebé nuevo. Así es
Así que, pero allí no nos podemos quedar porque hay que añadir a vuestra fe virtud, luego conocimiento, luego dominio propio. Me encanta esta palabra en griego porque es la palabra egocracia. Tenemos la democracia, gobierno de la del pueblo, democracia. Oligarcracia, el gobierno de los ricos. Tenemos toda clase de cracia. Cracia es gobernar. Egocracia es gobierno de uno mismo. Ego es la palabra yo. Yo-cracia. Yo domino mis impulsos. Yo gobierno. Tengo dominio propio porque no me permito excederme en cosas que no debo. El Señor nos llama a esa clase. Eso es añadir a nuestra fe, crecer. Al amor fraternal y el amor. Uno es fileo, el amor fraternal a los hermanos, y el amor ágape, al final, es amor incondicional a todo el mundo. Hermanos, inconversos e incluso enemigos. Versículo 8, porque estas cosas, si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo que estén, sino abunden, no os dejarán primero estar ociosos. De aquí en adelante hasta el versículo 11-12, el apóstol Pedro empieza a listar cosas, enfermedades, patologías que nos pueden afectar cuando no vivimos vidas espirituales sanas. ¿Qué es una vida sana? Lo acabamos de decir. Alimentarse bien. Esta mañana te alimentaste de la palabra. Amén. Desayunaste, sí, seguro. Café, té, lo que tomáis, lo que es habitual. Pero te alimentaste de la palabra. Necesitamos comer bien y esto es el pan de Dios. Amén. Esto es el alimento sólido. Nos vamos a debilitar. Quien no come termina raquítico, termina quien no bebe de estas aguas termina sediente. Lo que ocurre, muchos de nosotros estamos deshidratados y no lo sabemos. Y la deshidratación provoca un montón de males en nuestro cuerpo. Hay que comer y beber adecuadamente. Cosas sanas, cosas que nos beneficien. Y entonces, ¿qué describe la sanidad espiritual? Pues lo vimos en los versículos que acabamos de leer. Dice, en primer lugar, un vínculo directo con el Señor Jesús, conocer a Cristo, nacer de nuevo. No vas a ser feliz en esta vida hasta que conoces a la fuente de alegría, que es el Señor Jesucristo. Y luego, versículo 3 dice, y todas estas cosas, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. No tienes que ir lejos, no tienes que ir a la biblioteca del barrio para informarte de cosas necesarias para vivir con éxito esta vida. Claro que los niños y nosotros vamos al colegio, al instituto, etcétera, cosas de esta vida, vamos a decir material, pero las cosas espirituales están todas ya dadas. ¿Cuántas cosas nos han sido dadas? Todas. El manual de la vida para éxito en la vida está aquí completo. No necesitamos más que estos 66 libros. Ahora, hay que comer bien. No solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo también. Habéis escuchado el testimonio de Elizabeth, impresionante, ¿no? Como el Señor ha dado una impronta en su vida por la labor de sus padres. Pero no solo eso, la animaba a ella y a su hermana a memorizar las Escrituras. Estás memorizando las Escrituras. Es como cuando haces un viaje y llevas el bocadillo contigo, porque necesitas seguir comiendo adecuadamente, no excesivamente, ¿no?
pero al tener la palabra guardada en nuestro corazón nos ayuda a alimentarnos cuando no tenemos la Biblia abierta delante. No puedes leer la Biblia cuando estás conduciendo el camión, ¿a que no? Si no la tienes aquí, si no te lo repites a ti mismo, si no cantas himnos y canciones espirituales, tienes que centrarte en la carretera o lo que haces de trabajo. ¿Sabes que le animaban a Elizabeth a memorizar? ¿Sabes que ha memorizado el libro de Romanos enterito? Enterito, 16 capítulos. ¿Puedo hablar de ti un poquito? ¿Me permite? No solo paró allí, también memorizó Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Memorizó cada versículo. Lo dijo en una reunión en la iglesia de Santa Marta y se reía una noche. Oh, eso es demasiado, ¿para qué? No, hay que memorizar. ¿Cómo es demasiado? ¿Cómo podemos tener demasiada Biblia en nuestra vida? Tenemos que empaparnos de la palabra. Amén. Tenemos que saturarnos de la palabra de Dios. Y decía, que has memorizado Romanos. Entonces, ¿qué dice Romanos 3, 18? Probándolo un poquito. ¿Se da cuenta? No, era Apocalipsis. Y citó el versículo, porque no solo ha memorizado Romanos, primero, segundo, de Timoteo y Tito, también el libro entero de Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Apocalipsis? 22. De 1 al último versículo. Bueno, le motivaba un poco su padre, le ofrecía $150 si lo hacía. Pero no importa, ¿qué motivación necesitas tú? ¿No quieres agradar a tu Señor? Y a varios más libros, no voy a ir explayando, pero estoy dándoos un ejemplo de cómo nos quedamos cortos a veces. Y nos quejicos de lo que tenemos. Le contaba hace años el viaje que hice a Rumanía. En un furgón la llenamos de materiales de comida, ropa, Biblias, herramientas, colchones. A unos hermanos en la fe pobres. Y hicimos 3.500 kilómetros. De un tirón. Paré una vez y me eché atrás encima de unos colchones porque no aguantaba más. Para estar un fin de semana. Y el domingo ese visitamos 4 iglesias. En el domingo, 4 iglesias que el misionero había abierto. De gente pobre. Uno de ellos no tenía donde congregarse. Estamos en diciembre en el norte de Rumanía. Nieve hasta aquí, bajo cero. Así que, ¿qué hicimos? No teníamos casa, ni siquiera donde. Fuimos a la calle, de pie encima de la carretera de barro lleno de hielo y nieve, 2 horas cantando, predicando. Luego nos quejamos, ¡ay, qué duros estos asientos! ¡Ay, qué frío aquí en la iglesia! Vente conmigo a Rumanía, a la calle, con 15 bajo cero, 2 horas. Alaba al Señor, porque estás enamorado del Señor. Cuando tenemos alimento sólido, cuando tenemos una relación vital con el Señor, cuando contamos con este libro como nuestra norte, nuestra brújula, cuando es nuestro tesoro, cuando lo valoramos, cuando estamos empeñados en crecer. ¿Sabéis cuál es el último versículo? Penúltimo de este capítulo. El último. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso quién lo dice? ¿Un apóstol que andaba con Jesús? ¿No estaría ya crecido él? No. Quería seguir creciendo. Entonces, tenemos la palabra que nos da alimento y satisface nuestra sed. Tenemos que ejercer nuestra fe, tenemos que estar vinculados, hablando con el Señor en oración todos los días. Eso sí, pero ¿qué entonces
puede perjudicar esa salud fuerte espiritual. Varias cosas, y la primera es lo que dice en versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, vais bien, no tenéis que ir al médico. Pero a veces te puedes caer en la ociosidad. Nos dejarán ser ociosos. ¿Qué es la ociosidad? Pues en el ocio en España se conoce como el tiempo libre de vacaciones, lo que haces en tu tiempo disponible después de trabajar y cumplir y tal. Y no es malo descansar, no es malo tomar unos días de vacaciones, descansar, no del Señor. Pero el cuerpo necesita ritmo. Por eso tenemos el cuarto mandamiento: guardarás el día del Señor, el sábado para los judíos. No puedes trabajar 7 días de la semana, todos los meses, todos los años. Tu cuerpo no aguanta, hay que tener ritmo. No puedes trabajar 24 horas del día, necesitas comer y descansar. Ritmo. Sí, correcto. Pero a veces terminamos adictos y atrapados por vicios y cosas que nos roban el tiempo a que podemos y debemos dedicar a la obra del Señor. ¿De qué estoy hablando? El teléfono móvil, TikTok, Instagram, Facebook, videojuegos, televisión, hobbies. Hay gente que tienen sus religiones en su bicicleta. Su religión es el gimnasio. Su religión es cualquier afición que tienen que les absorbe el tiempo, les roba el tiempo. Estamos leyendo nuestra hija y yerno en Ponferrada una biografía que escribió mi padre. Y en ello comentaba de que sus padres no llevaban a la iglesia, muy pocas veces. Y luego se hizo masón, mi abuelo. Y los nietos están escuchando. Pero, ¿qué es eso? ¿Y qué hay de mal en ello? Bueno, pues la masonería tiene muchas cosas malas. No vas a explicarlo a alguien con 10 años con todo lo que es. Pero dijimos, pues como mínimo, pues es un club de varones, porque las mujeres no pueden entrar. Excluyen a las mujeres y para pasar tiempo en amistad y jugar juegos y beber, cosas de esas, ¿no? Pero más que nada es una cosa de fraternidad, de amistad, pero que ocupa tiempo. Y si tú vas a ser un buen masón, o en el club de los Rotarios, o de León, o hay muchas asociaciones y cosas de esas, si vas a dedicar tiempo a ello, en realidad estás quitando tiempo del que puede dedicarse al Señor en la iglesia, a discipular, a aprender, a atender a pobres, a ir a la calle a evangelizar, a administrar a los mayores. Si vas a hacer cosas de esa índole, puede que no sean malas. ¿Es malo tener una cuenta Instagram? No, necesariamente. ¿Es malo conectarte con amigos de largos años en Facebook y mantenerte al día, tener una relación? No. Pero te puede consumir. Y esa ociosidad es algo que nos puede hacer flacos porque nos roba tiempo que debemos dedicar al Señor. Segunda de Timoteo 2:4, por favor. Segunda de Timoteo 2:4. Nos lo podía repetir Elizabeth porque lo ha memorizado. En inglés. Ahora estamos retando que memorice algún libro entero en español. Dice Pablo a su Timoteo, dice, ninguno que milita, ¿qué es eso? Un soldado que es patriótico y se ha alistado al ejército, está militando, defendiendo su país, no se enreda en los negocios de la vida.
a fin de agradar a aquel otra vez, Jesús, que lo tomó por soldado. ¿Eres soldado de Jesús? ¿Estás en el ejército del Señor? Disciplínate. No pierdas tiempo en cosas inútiles que podrían no ser malas en sí, pero que te roban del tiempo que puedes y debes dedicar al Señor. El Señor tenía unas palabras muy fuertes para las palabras ociosas que podíamos pronunciar en Mateo, capítulo 12. Estoy leyendo en versículo 36, Jesús decía, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. A veces, en nuestra ligereza y hablando de por sí, o contando bromas y chistes, sabéis que a mí tengo humor y me gusta reírme, pero no a costa de alguien más, o hablando de cosas inútiles y innecesarias, daremos cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. El Señor decía, cuidado con lo que digas. Darás cuenta, Señor, por cada palabra que sale de tu boca. Edifica, construye. ¿Estás bendiciendo? ¿Estás ministrando a tus oyentes, como dicen Efesios, con las palabras que salen de tu boca? Estamos en un mundo que está lleno de programas de televisión, la prensa rosa, amarilla, y hablan por hablar, y rellenan espacios de tonterías y cosas inútiles. Hermanos, utiliza criterio a la hora de dedicarte a estas redes, estas actividades. Yo creo que todos tenemos un punto débil, en lo cual, en vez de abrir la palabra, corremos a hacer otra cosa. En vez de orar, corremos a hacer otra cosa, porque nos apetece, porque nos gusta, y dejamos al Señor atrás. Ahora, notad otra patología, otra enfermedad que nos puede afectar. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fruto. Estás produciendo fruto. Ahora, fruto espiritual puede manifestarse de varias maneras. Fruto puede ser esas virtudes, Gálatas 6, esas 9 frutos del Espíritu Santo. Fruto también son personas con quienes hablamos, quienes evangelizamos, quienes ganamos para Cristo. Pero fruto es toda la manifestación de que hay vida espiritual en tu vida. Ahora, si te tomase el pulso esta mañana, notaría el pulso de la arteria carótida. Y eso es señal de que tienes vida. Mueve el brazo izquierdo, todos. Ah, tenéis vida. Veo que los músculos, los huesos, las articulaciones están funcionando. No habéis dormido todavía. Cuando uno es vivo, manifiesta en su vida señales de vida. ¿Qué señales de vida hay en ti? ¿Qué fruto hay? ¿Está tu armario en casa ordenada? Belén tenía miedo porque le decía al pastor misionero con que vivía, cuidado con que porque está obsesionado. En su armario todas las camisas están en orden por colores. Manga corta, manga larga, todos sus pantalones, súper tal. Bueno, eso era como era muchos años. He cambiado. Pero sabes, si abriese ahora mismo tu armario, solo viendo tu armario, sabría qué clase de persona eres, ¿sí? Ordenada, disciplinada. ¿La ropa sucia está en un montón? ¿O cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu habitación? Bueno, al menos es muestra de que eres vivo, pero a veces nuestras señales de vida muestran desorden, desatención.
y poco fruto. Cuando no estamos organizados en la vida, no vamos a producir una factoría, no puede producir sus artículos y objetos si no están todos trabajando en su sitio a la hora, si la maquinaria no está bien, si no estamos llegando a trabajar a la hora. Nuestras vidas honran al Señor cuando andamos decentemente en orden como Dios nos manda. La esterilidad, porque no hay fruto. Ana lloraba que Señor, no me das hijo, por favor dame hijo. Ella quería fruto, quería ser madre. Y el Señor respondió. No siempre responde y no por eso es un castigo. Pero la esterilidad normalmente en la mujer es una marca, o en el hombre, el matrimonio no pueden tener hijos, lo ven como un castigo, una frustración. No lo debemos ver así, pero cuando debería haber fruto y no lo hay, en ti, ¿qué clase de fruto puedo ver yo? ¿Qué puedes decirme? Mira, Señor, lo que he podido hacer para ti. Cuando llegas al cielo vas a poder decir, Señor, no solo he llegado, gracias por salvarme, pero he traído a estas 5 personas también conmigo. Les hablé de ti. Les llevé a tus pies. Fruto. Ahora hay otra patología, hay otra enfermedad. Leemos versículo 6. Pero el que no tiene estas cosas, ni abundan, ¿qué cosas? La llamamos la cadena dorada de virtudes cristianas. Me gusta el título que le dan. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento. La cadena dorada de virtudes cristianas. Cuando estas cosas están en ti y abundan, quien no tiene estas cosas tiene la vista corta. 4 palabras en español, una palabra en griego, y es la palabra miopazón. ¿Os suena? Miopazón, miope. ¿Qué es una persona miope? Que no ve bien. Que no ve bien. Tiene una afectación de los ojos. No ve bien. ¿Y qué es lo que no ve bien? Una persona, ¿qué has dicho, David? De lejos. No puede ver de lejos, pero sí puede ver de cerca. Es una persona miope, solo puede ver las cosas que le rodean. Solo puede preocuparse por sus propios intereses, sus propias cosas. La miopía autocentrada, ¿cuándo empezó a hundirse en las aguas Pedro? Cuando caminaba por encima de las olas. Cuando empezó a mirar abajo su propia situación. Pobre de mí, empezamos a tener fiestas de autocompasión. Ay, Señor, qué duro en mi vida, qué fatal que lo estoy pasando. Y dejes y empiezas a olvidar a los demás y sus dificultades. Dejas de servir. Estás autocentrado porque no puedes ver de lejos, no puedes ver lo que ocurre en la vida de tu vecino, de tu pastor, de tu hermano en la fe. No te preocupa por las necesidades de los demás porque solo puedes ver lo que está en el metro cuadrado que te rodea. Es el egoísmo al final. Y el egoísmo es un enemigo, es una enfermedad. Si leyésemos Filipenses 2, 3 y 4, ¿qué encontraríamos allí? La pérdida del cielo, el rey de todo el creador del universo, se humilló y se hizo hombre. No solo se hizo hombre, se hizo un bebé, completamente dependiente de su madre. Qué humillación más grande. La humildad del Señor de despojarse del libre uso de sus dones divinos para vivir con nosotros y morir, no solo morir, sino morir la muerte de la cruz. Demostró que vino no para ser servidos, sino para servir.
Si estás más preocupado, cuando alguien te pregunte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empiezas a contar una larga lista, bueno, pues mis rodillas, así, la cuenta bancaria, no sabes, ay, que se me ha rajado, me he roto una uña, el pelo no me hace lo que quiero. Empiezas a contar todos tus problemas. Eres miope, lo siento. Has perdido la vista larga. Has perdido la preocupación por lo demás. ¿Qué puedes hacer? Pues te voy a decir lo que puedes hacer porque hay un antídoto para todas estas enfermedades. Y luego no solo eso, miopes, estériles, ociosos. ¿Qué dice más Pedro? Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La amnesia. La amnesia. Ay, que no podemos ser amnésicos si nos da un golpe en la cabeza, o podemos tener Alzheimer, y pobre gente, que esta enfermedad está extendiéndose cada vez más. No sé si tiene algo que ver con nuestro estilo de vida o las cosas que consumimos. 800.000 personas en España tienen Alzheimer. Es la principal causa de discapacidad. 40.000 nuevos casos cada año. ¿Y qué es lo que podemos hacer para que el Alzheimer no nos alcance? Tener hábitos sanos, comer bien y ejercitar nuestros cuerpos. Cosas fundamentales y básicas. No hacemos eso, podemos terminar perdiendo la memoria. Y ahora no es un problema perder la memoria de dónde habías dejado las gafas, pero es mucho peor olvidar que Dios te ha perdonado una infinidad de pecados. Ese olvido es horrible, es una enfermedad. Es una enfermedad selectiva que nos hace enfermos y nos pone arrogantes y defensores de nosotros mismos. La amnesia de olvidar lo que Cristo murió en la cruz. Alguien decía que tenemos que siempre estar tan cerca de la cruz que podemos escuchar los gemidos de Jesús y el dolor que sufría por los clavos en sus pies y en sus manos. ¿Has olvidado de dónde Dios te sacó? De ese lodo cenagoso. ¿Te has olvidado que te limpió y te puso en una roca, que te puso en tu boca un cántico nuevo? ¿Has olvidado de todas estas cosas? Ahora dije al principio, estamos en la segunda carta de Pedro. ¿Por qué tenía que escribir 2 cartas a la misma gente? Y muchas de las cosas repite. Porque dice, hermanos, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Os los estoy repitiendo porque los habéis olvidado. ¿Os cansa a veces de escuchar a un predicador repetir la misma cosa que he escuchado muchas veces? Está obedeciendo al Señor, porque Pedro también lo tuvo que hacer. Ahora vamos a capítulo 3, versículo 1 de esta misma carta. Segunda Pedro 3, 1, estoy acabando. Dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestra limpia entendimiento. ¿Por qué debemos que estar en la iglesia todos los domingos, en la escuela dominical, en todos los cultos? Para no olvidar, para escuchar otra vez las bellas palabras de vida eterna, para no olvidar que tenemos que andar en santidad, para no olvidar que tenemos que ejercitarnos en la santidad, de vivir vidas honradas, de animarnos a hablar con los demás del Señor. Tan fácil es olvidar las cosas. El Señor nos ha dejado
no solo una, sino 2 cartas de Pedro para ayudarnos. Finalmente, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes y fuertes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. La debilidad crónica. No sé si alguien en la iglesia tenéis fibromialgia. Antes la llamaban cansancio crónica. Tenían varios nombres. Fatiga crónica. Ahora le han dado el nombre que merece. Fibromialgia, el cuerpo se fatiga sin explicación y que no puedes moverte, te cuesta un montón. Sientes como estás en el cuerpo de otro que pesa una tonelada. Esa debilidad a veces nos hace caer, no nos podemos poner de pie, no podemos levantar cosas pesadas. El Señor quiere que estemos fuertes. Y en Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Dios quiere que seamos hijos suyos, fuertes frente a los ataques doctrinales, las pruebas, las vendavales de la vida, y no hijos fluctuantes que cuando viene un viento de doctrina nueva nos lleva consigo. Firmes como ese faro de luz a que habéis usado como nombre de vuestra iglesia. Venga las olas, venga el viento, y ahí se mantiene firme, brillando para el Señor. ¿No? Si no cuidas ese faro, si no te alimentes bien, terminas también cayendo. La caída de un hermano o hermana de fe en pecado moral tiene unos efectos tan extensos que sería imposible de describir. No seas tú uno que caiga, por favor. Porque estás comiendo bien, estás bebiendo bien, ejercitas tu fe, estás disciplinado, estás dando fruto, porque estas cosas, versículos 6 y 7, no solo están en ti, sino abundan. Abundan. El amor fraternal abunda en ti. El amor incondicional para incluso el enemigo o personas que te hayan hecho daño, ofendido, el amor aún para esas personas abunda. Si no, estás en riesgo de ociosidad obsesiva, esterilidad habitual, miopía autocentrada, amnesia selectiva y debilidad crónica y muchas más cosas. Te vas a enfermar y no quiero. El Señor no quiere que seas así. Hermanos, animémonos en el Señor. Leí estos 4 preceptos para que tengas una vida física sana. Estaba en un artículo que no tenía nada que ver con la espiritualidad en El País. 6 hábitos para reducir el riesgo de tener Alzheimer. El primero, ejercítate en tu vida, ejercicio. Y si no lo haces espiritualmente, te vas a enfermar y terminar olvidadizo. Relaciónate socialmente. ¿Y cómo? En tu iglesia, con tus hermanos. No te aísles. Nadie puede ser ni debe ser una isla. Tercero, estimúlate intelectualmente. ¿Cómo? Intelectual, emocional y espiritualmente en este libro. Tienes que estimularte para que no olvides lo que hayas aprendido. Evita el estrés. Bueno, dices, pero pastor, mi mujer es mi mayor causa de estrés. No puedo evitarla. No, entonces aprende a bendecirla y vivir en armonía en vez de constante conflicto. El estrés puede contigo y es un enemigo. ¿Cómo nos liberamos? Descansando en el Señor, confiando en Él, soltando todo a sus hombros y dormirás como un niño.
Aliméntate bien, busca tu propósito en la vida. Amén. No era creyente que dijo eso, pero yo os digo que si no buscas el propósito que Dios tiene en tu vida, te vas a quedar insatisfecho, descontento y frustrado toda la vida. Pero cuando sabes que estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, aunque pasas penurias y no tienes dinero y tu cuerpo está destrozado, vas a ser la persona más feliz. Amén. No te enfermes. Busca al Señor. Conoce a Cristo. Ama a Cristo. Sirve a Cristo. Gracias, Padre, por estas palabras que nos recuerdan, las hemos escuchado muchas veces, pero no queremos ser olvidadizos. Ayúdanos en vivir sana y saludablemente, no solo en el plano material y físico, sino sobre todo en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Thank you. Me ha encantado escuchar el mensaje mencionando a Pedro. Yo no he llegado, creo que no llegaré a Elizabeth a los pies, ¿no? Pero primera de Pedro, los 2 capítulos primeros, sí están en mi mente. Y el capítulo 3 que ha tocado hoy. Y lo que más me encanta de Pedro es lo cariñoso que tenía que ser, ¿verdad? Siempre mencionando a amados hermanos. Amados. Esta es la segunda carta que les pido. Amados. Estad firmes. Amados. Tuvo que ser un apóstol bien cariñoso, el apóstol Pedro. Pero para llegar a gustarte de Pedro, a regocijarte en Pedro, lo que el pastor quien nos ha mostrado es que tenemos que aplicarlo. Si somos ya de Cristo, tenemos que aplicarlo. ¿Y qué es lo que ponemos en primer lugar en nuestras vidas? Y si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús, no puede saborear y regocijarse en la palabra de Dios, ya venga de Pedro o venga de Juan. Con nuestros rostros inclinados, aquellos que somos del Señor, piensen, ¿te estás regocijando? Nos ha mencionado en la predicación que si nos alimentamos, somos sinceros, transparentes, podremos pasar los problemas, las pruebas. Pero si no nos alimentamos, las pruebas nos destruyen. Y hay muchas víctimas que conocemos, sobre todo un servidor. Muchas víctimas. No somos justos. Hacemos lo que Isaías capítulo 5, verso 20 nos dice. Que llega el día en que a lo blanco decimos negro, y a lo negro blanco, y a la justicia injusticia, y a la injusticia justicia. Confusos, que no sabemos discernir lo que es justo y lo que es injusto, porque no estamos alimentándonos del Espíritu de Dios, de su palabra. Estamos llevándonos igual que el mundo. Y te harás daño a ti mismo, a los que te rodean también, si no creces. Y no sabrás discernir del bien ni del mal. Todo será borroso y dudoso. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo,
dejes para otro día. Piensa, medita. La muerte puede llegar en cualquier momento. No importa que seas joven y que tengas buena salud. Aquí falleció un joven hace varios años, con 13 años de edad, y era un chico que nunca tuvo novia, con la edad suya y a todos. Bueno, sirviendo ferviente, no faltaba un punto. El primero llegaba y se sentaba en el primer asiento, siempre. Y un día, sin estar enfermo, llegó a casa del cole, instituto, se echó en la cama con dolores y ya no se levantó, sangrando por la boca. Era un chico dedicado y amando con fervor al Señor. ¿Qué será de nosotros si echamos las cosas de Dios a un lado? La muerte te puede llegar a todos, a cualquiera de nosotros, y ya no hay más tiempo de arrepentimiento. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tiene uno que ser un criminal, un ladrón, un mentiroso y tener muchos pecados para ser pecador. Todos somos pecadores. Todos nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Todos. Y el pecado trae la muerte física, pero más la muerte eterna, donde no hay salvación, no hay más oportunidad. Arrepentimiento, reconocimiento y aceptando de que soy pecador, entonces puedes acudir a Cristo, pedirle el perdón, confesarle a Él tu pecado y Él te dará vida eterna. No lo dejes para otro día. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Aquellos que ya dimos ese paso de fe, fortalécenos, avívanos, Señor. Y aquellos que no han dado ese paso de fe, de confiar en ti, su vida eterna, tócales el corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.